Buen día. Quiero presentarles la cuarta jornada de fracturas de columna que hacemos en conjunto entre el Hospital Posadas y el Hospital de San Isidro, con los servicios de traumatología de ambos hospitales. Tenemos la colaboración de los jefes de ambos hospitales, que es el doctor Jorge Cupito del Hospital de Posadas y el doctor Eduardo Fraile del Hospital de San Isidro. Hoy vamos a tocar el tópico de fracturas toracolumbares. Tenemos como invitado al doctor Mauro Brusone, que es el jefe de columna de ese hospital dirigido por un amigo que es el doctor Pablo Risi. Estas jornadas también tienen mucha ayuda para poder ser elaboradas y producidas. La oficina de comunicación a distancia y la parte de comunicación del Hospital Posadas, donde está Andrés Mastrepieri y Andrés Orciari, que manejan esa parte de comunicación, nos ayudan mucho a editar y después comunicar estas jornadas. Los jefes residentes de ambos hospitales, el doctor Antonio Nieto, junto con la residente Verónica Escudero, que nos acompaña hoy, y el jefe residente del Hospital Posadas, el doctor Alfredo Hinojosa, también nos ayuda. Sin más presentaciones, vamos a darle inicio a esta charla de fracturas toracolumbares y quiero presentar y saludar a Mauro. Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Gracias por la invitación, tanto a vos y al equipo del Hospital de San Isidro. Estuve ya en varias de tus charlas en años anteriores y realmente son muy enriquecedoras y es realmente para mí un placer poder compartir este rato con ustedes. Bueno, súper agradecido, Mauro. Vamos a escuchar tu charla, te haremos alguna pregunta que sea de este tópico a continuación y después te mostraremos un caso para discusión y un artículo de reciente publicación de la revista de Neurospine. Sin más, te pedimos que compartas tu charla, te compartimos pantalla para poder escuchar. Perfecto, gracias. Mi nombre es Mauro Brusone, soy jefe de equipo de columna del Hospital Español de Buenos Aires, jefe de servicio de columna del Hospital Militar de Campo de Mayo, y vamos a desarrollar el tema de fracturas toracolumbares. Los objetivos de la clase son definir conceptos generales respecto a historia clínica, diagnóstico, imágenes, hablar sobre las clasificaciones que existen en este subtipo de fracturas, lineamientos generales sobre tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, y algunos casos para ejemplificar lo descrito. El área toracolumbar es el área más afectada al raquis en cuanto a patología fracturaria. El 20 al 25% de todas las fracturas traumáticas en adultos, según los autores, algunos hablan de un 50%, es variable. Son más de 15.000 fracturas por año en Estados Unidos y aproximadamente un tercio de estas vienen a la consulta con daño neurológico. Desde el punto de vista biomecánico se puede dividir a la columna toracolumbar entre las regiones biomecánicas, de T1 a T8, de T8 a D2 y de L3 a sacro. De alguna manera, la zona de transición toracolumbar, debido a la transición entre una zona relativamente rígida, como es la columna torácica, a una zona móvil, sumado a características propias de la orientación de las facetas y a la zona de carga de las vértebras, son regiones más propensas a las fracturas, de ahí su frecuencia. De la definición clásica de estabilidad de White y Panjabi se desprende el concepto que la estabilidad vertebral es la capacidad de soportar cargas fisiológicas sin que esto produzca mayor deformidad y sin que se produzca o se agrave un daño neurológico. Sin entrar en discusiones sobre la teoría de cuántas columnas hay en la columna vertebral, actualmente se vuelve un poco el concepto de que son dos columnas, la carga axial, y la columna posterior se encarga de soportar el 80% de la rotación y el cizallamiento. La mayoría de las lesiones en la región toracolumbar son traumas indirectos que resultan de la combinación de varios mecanismos. Es muy importante valorar la región de carga de la vértebra y también vamos a ver que es importante el aparato ligamentario posterior. Y siempre tener en cuenta que la imagen de la radiografía que uno ve en el momento del trauma puede estar disimulando una mayor lesión
por ejemplo, una reducción espontánea de una fractura, una luxación. Por eso es muy importante, como sospecha y para orientar el diagnóstico y el tratamiento, la cinética de trauma. Tener información sobre la cinética del trauma del paciente cuando tuvo el accidente. Con respecto a la información en el anamnesis, respecto del accidente, sea por parte del paciente, si puede referirlo él mismo o por la persona que lo traslada, es importante tener información sobre la violencia del accidente o el trauma, altura de la caída, velocidad a la cual venía el vehículo, etc. Siempre considerar otras lesiones que pueden poner en riesgo la vida. Por ello, el seguimiento de un protocolo estandarizado como es la TLS es lo más importante en estos casos, teniendo en cuenta la violencia de un trauma para fracturar o lesionar una columna vertebral, que es una necesidad muy importante. Para no repetir lo ya visto en las clases anteriores con respecto al manejo inicial de estos pacientes, y siempre enfatizando que ante un trauma de alta energía siempre hay lesiones que pueden comprometer la vida y deben ser descartadas primero. En la revisión secundaria pasamos al examen neurológico, que es lo más importante. Se puede utilizar esta ficha, que es la ficha de Asia, que valora fuerza, sensibilidad al tacto y al pinchazo. Es bastante práctica, puede darnos un puntaje, lo cual es útil a la hora de valorar mejoría o empeoramiento del cuadro neurológico. Y es importante también, utilizando esta ficha o simplemente tratando de ubicar al paciente dentro de un síndrome, la existencia de un síndrome de cola de caballo, una lesión radicular, una lesión medular. Es muy importante la alteración y también hay que palpar todo el raquis desde el occipital hacia el coxis, tratando de descartar que no existan sobresaltos, crepitaciones o dolor puntual que orientan no solo al diagnóstico de fractura, sino también a la posibilidad de una lesión del complejo ligamentario posterior, lo cual tiene mucha importancia. Entonces, luego del examen neurológico deberíamos tener, por lo menos cualitativamente, saber si es un Asia o Frankel. Son similares, E o toda la escala hasta A, siendo E el mejor estatus neurológico y el A la paraplegia completa. Idealmente el puntaje de Asia da mucha información porque nos da la posibilidad de controlar si hubo mejoría o empeoramiento del cuadro neurológico, y también tendríamos que tener ideas si es una lesión completa o incompleta, referida a la presencia del reflejo del guiño anal o de la sensibilidad al tacto perianal, y el fin del shock medular, que lo marca la reaparición del reflejo bulbocavernoso que se da dentro de las primeras 48 horas post lesión. Completado el examen físico neurológico, el concepto mecánico es el que vamos a tratar de aclarar a través de las imágenes, y tratando de entender que las lesiones del raquis pueden ser a través de estos mecanismos: flexión, extensión, compresión, distracción, cizallamiento y rotación. Estos últimos dos últimamente se catalogan o se engloban dentro de lo que es el mecanismo de traslación. El estudio inicial y de más amplia disponibilidad es la radiografía simple. Hay que tener en cuenta que en el trauma, como ya mencioné anteriormente, la fractura puede haber sido mucho más importante de lo que se muestra en la radiografía en decúbito dorsal. Por lo tanto, los pacientes neurológicamente estables puede realizarse una radiografía en bipedestación, que muchas veces muestra el verdadero carácter de la fractura, como en este estudio de Meta, donde en un cuarto de los casos esta radiografía en bipedestación cambió el tratamiento del paciente. Otro estudio fundamental tanto para el diagnóstico como para la clasificación de fracturas y de esta manera orientar el tratamiento es la tomografía computada, que nos va a dar mucha información de la combinación del cuerpo vertebral, delimitación de estos fragmentos, si tienen invasión del canal o no. Por lo tanto, es muy importante para el diagnóstico y para guiar el tratamiento, como vamos a ver. Resonancia magnética es un estudio que hay que pedir siempre que un paciente tenga un daño neurológico, que aporta mucha información en los casos de duda
de lesión del complejo ligamentario posterior que van a determinar el tratamiento del paciente y muy probablemente la estrategia quirúrgica en el caso de que un tratamiento quirúrgico. La explicación ideal debería describir la lesión, las lesiones con lenguaje simple, fácil de recordar, debería tener fácil aplicación práctica, determinar la gravedad de la lesión, debería ser fácil de comunicar y idealmente nos tendría que dar una indicación precisa o pautas para el tratamiento correcto de las lesiones. En este caso vamos a nombrar algunas, como vemos fueron varias a través de la historia, que también tienen que ver con los conceptos que se manejaban en ese momento y con los métodos diagnósticos de los que se disponía también. Voy a nombrar estas dos explicaciones que son un poco antiguas, pero han tenido mucha utilidad y algunos hasta la siguen usando. Especialmente la de McCormack, que tiene alguna utilidad como para valorar la combinación del cuerpo vertebral. Vamos a ver que en investigaciones modernas todavía este concepto tiene utilidad. Dennis planteaba un modelo de 3 columnas para su clasificación, que actualmente está en revisión. Realmente en la actualidad se habla de 2 columnas. Esta clasificación y algunos la consideran útil aún hoy. Más adelante, Magar, en 1994, describe una clasificación basada en 10 años de trabajo y en 1445 casos que intenta ser lo más abarcativa posible, tratando de describir todos los tipos de fracturas y lesiones ligamentarias. Es una clasificación muy abarcativa, con gran fiabilidad intraobservador, pero la gran cantidad de tipos hace que sea poco práctica para la comunicación de resultados entre colegas, básicamente. AO en 2013 publica una clasificación ya revisada, que principalmente divide las fracturas, y grosso modo, en 3 tipos: compresión, distracción y traslación. La A0, que son fracturas menores de apófisis, comprometen la integridad estructural de la columna. Las A1, que son compresiones o acuñamiento-compresión, con lesión de una de las placas terminales, sin involucrar la pared posterior del cuerpo vertebral. Las tipo A2, conocidas con el nombre en inglés, fracturas split, son fracturas de las 2 placas terminales sin involucrar la pared posterior del cuerpo vertebral. Las tipo A3 son fracturas estallido, incompletas, que comprometen la pared posterior, y las 4 son fracturas estallido completas. Las lesiones tipo B son lesiones en distracción, y dentro de ellas tenemos la tipo B1, que es una lesión transósea, que es también conocida como fractura de Chance. Es una lesión monosegmentaria puramente ósea. La B2 es una disrupción de la banda de tensión posterior, que puede involucrar hueso o aparato ligamentario, o ambos. Y la tipo B3 son lesiones en hiperextensión, que se ven en general en pacientes con trastornos espondiles anquilopoyética, por ejemplo. Realmente las fracturas tipo C, que son las fracturas que presentan algún tipo de traslación. Los modificadores N van a describir la lesión neurológica de existir. En el caso de no existir será un M0. Los modificadores M1 y M2 son el M1, un descriptor de no poder determinar si existe lesión del complejo ligamentario posterior en las imágenes, y el M2, alguna lesión que pueda modificar la decisión quirúrgica, por ejemplo, una abrasión o una quemadura sobre la vértebra que está fracturada, o casos como puede ser una patología como la espondilitis anquilopoyética. La descripción con esta nomenclatura puede ser sencilla, como en el caso de la izquierda, donde tenemos una fractura de L1 por compresión, por lo tanto es una L1A1, al no ver cuadro neurológico ni tampoco modificadores, M0, M0. En el caso de la derecha es un poco más complejo, donde hay traslación entre P12 y L1, por lo tanto es T12, L1C, y debajo hay una fractura compresión de L1, por lo tanto es A1, N3 es el modificador,
neurológico y M0 es el modificador que puede ser M1 o M0. En estos dos casos vemos que muchas veces es sencillo y con lesiones combinadas no lo es tanto. Por último quería mencionar el PLIX, que más que una calificación es un sistema de puntaje que está basado en 3 parámetros: morfología, el estado neurológico y el estado del complejo ligamentario posterior. Esto da un puntaje que nos va a decir si es menor de 4 o nos orienta a un tratamiento no quirúrgico. 4, puntualmente el número 4 es indeterminado, uno puede optar por ambos, y más de 5, según este puntaje, deberíamos inclinarnos por un tratamiento quirúrgico. Entonces, si utilizamos este sistema, vamos a ir en etapas. Primero se va a valorar la morfología, luego el estado del complejo ligamentario posterior. El último punto es la neurología. Luego de este puntaje, hay que tener en cuenta los modificadores que el trabajo de Vaccaro describe, que son los modificadores clínicos, que pueden hacer que nuestra decisión en base al puntaje cambie. Estos son modificadores clínicos que menciona Vaccaro en su trabajo, por ejemplo, en el caso de una quemadura, sobre la fractura, existe una fractura external que puede marcar una gran inestabilidad a nivel torácico, la presencia de politrauma, el estado general, etcétera, que pueden llegar a cambiar la decisión en función del score de PLIX. Vamos a desarrollar ahora el tratamiento. Como principios rectores, debemos prevenir que exista una mayor lesión neurológica, en el caso ideal, promover que esta lesión de existir se recupere, obtener una columna alineada y estable, que nos permita una movilidad activa temprana, y minimizar el dolor y la deformidad. Personalmente, bueno, creo que he compartido con varios de mis colegas los principios de tratamiento en cualquier tramo raquinodular. El orden debería ser primero el neurológico, que es el que va también a darnos los tiempos en los cuales tenemos que resolver el problema. La estabilidad, que es un criterio mecánico, que también es importante. Y el último, me parece menos importante, es la deformidad. En estos casos, la angulación, pero también puede ser una escoliosis debido a la inestabilidad mecánica de la fractura. Algunos lineamientos generales sobre tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, y luego vamos a ver algo un poco más taxativo como una guía. Las fracturas por compresión y apófisis o fracturas estables generalmente pueden ser tratadas en forma no quirúrgica. Con respecto al corsé, es algo que es controversial. Hay muchos estudios actuales que hablan que no tiene mucha utilidad. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta en el contexto donde trabajamos, cuestiones médico-legales, etc. Pero la evidencia actual apunta hacia no usar corsé. En los casos de fracturas por acuñamiento que no mejoran con el tiempo, se puede valorar la necesidad de una cipoplastia o arterioplastia. Esto también es un tema bastante controversial. En las fracturas por estallido, el manejo no quirúrgico de tratamiento y en su lugar, determinamos a través, por ejemplo, del score de PLIX, que esta fractura no requiere un tratamiento quirúrgico, puede manejarse perfectamente con corsé o faja, con las mismas consideraciones que hice anteriormente, y en casos donde hay múltiples niveles o lesiones concomitantes, puede considerarse un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico cobra importancia en aquellas lesiones neurológicas donde se evidencia lesión medular o de las raíces, y todas aquellas fracturas que presenten algún criterio de inestabilidad, como pueden ser, por ejemplo, lesiones del complejo ligamentario posterior, casos de psicosis progresiva, mucha convulsión del cuerpo, y si tenemos en cuenta la clasificación de PLIX, todas aquellas que superen el puntaje de 4. El acceso a la fractura puede ser por vía anterior, por una vía posterior o combinada. Cada una de estas vías tiene ventajas y desventajas que van a hacer que elijamos de acuerdo a la fractura, siempre teniendo en cuenta, tratando de hacer el mínimo daño posible. La instrumentación posterior cobra importancia en los casos de fracturas sin déficit neurológico, donde existe daño del complejo ligamentario posterior. También son útiles si va a intentarse un ligamento taxis, que aumenta el tamaño vertebral y puede producir una descompresión del canal de forma indirecta. Y existe controversia en cuanto al largo de la fijación. Pueden ser fijaciones mono, segmentarias, y muchas veces, por ejemplo, en los casos de espondilitis anilopoyética o donde hay dudas sobre la calidad ósea, pueden intentarse utilizar
instrumentaciones más largas. Este es un caso tratado con ligamento táctil, donde se puede observar la recuperación de la altura vertebral y la descompresión indirecta del canal. Un pequeño apartado es la instrumentación posterior con aumentación. Si bien no es algo muy extendido y muchos grupos no lo recomiendan, es posible realizar una función posterior y agregar elementos como para a nivel anterior. Este es un trabajo de un grupo de China que utilizó un cemento de sulfato de calcio como aumentación, instrumentación posterior, mostrando buenos resultados. Trabajo ya con metilmetacrilato, que es el cemento que utilizamos en la Argentina, también reportando buenos resultados. Hay que considerar la fusión anterior o el abordaje anterior en los pacientes con lesiones neurológicas, especialmente aquellos con lesiones medulares o la cola de caballo, o sea, con gran compresión del canal medular. El soporte anterior en estos casos es mejor, eso se ha demostrado, o sea, en estudios mecánicos, se corrige mejor la lordosis, pero es una vía que particularmente los que hacemos columna no manejamos tanto como la vía posterior, y también hay que considerar que en estos casos, en contextos de trauma, puede haber lesiones viscerales que puedan condicionar el uso de una vía anterior. Las vías combinadas tienen mucha utilidad en casos con lesiones del complejo posterior y mucha convolución anterior, en las cifosis fijas con más de 2 o 3 semanas de evolución, donde uno espera que sea difícil reducir la fractura. El inconveniente es que, bueno, se suman las complicaciones de la vía anterior más la posterior, pero es la que mejor soporte da desde el punto de vista biomecánico y, a su vez, la que permite un acortamiento un poco más seguro de la instrumentación posterior. Este es un caso nuestro donde se colocó esta jaula expansible por una vía anterior y se complementó con una instrumentación posterior. Alguna alternativa más moderna, como la aplicación percutánea, también es una alternativa de tratamiento. Esta a su vez puede ser una aplicación permanente o transitoria. Muchas veces son sin fusión y particularmente creo que son una alternativa viable en casos donde, por ejemplo, en las fracturas tumorales o en fracturas donde uno va a hacer solamente un ligamento taxis sin gran convolución de la columna anterior. Este es un caso realizado por uno de los médicos del equipo. Se procede al marcado, las precisiones son pequeñas, se colocan estas clavijas guías, elemento para ingresar al pedículo, después pasa un macho, luego se colocan estas torres que van externas, digamos, solidarias del tornillo. Todo esto se hace a través de un sistema canulado utilizando bastante el identificador de imagen. Vemos todo el sistema colocado, todas las torretas y cómo se desliza la barra a través de este sistema. Y acá vemos el resultado final intraoperatorio. Bueno, finalmente, para dar lineamientos un poco más precisos y más actuales, les presento esta guía de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma, publicada en el Global Spine Journal en 2018. Estas guías utilizan la clasificación AO desde el punto de vista morfológico, conjuntamente con algunos modificadores que van a incidir en la decisión de qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. El primer modificador morfológico es el ángulo bisegmentario, es el ángulo de cifosis, que las guías lo definen como el EPA, que es el ángulo entre las placas terminales, pero más precisamente el delta EPA, o sea, la diferencia entre este ángulo y el ángulo normal que uno debería encontrar en esa zona del raquis. El segundo modificador morfológico es la convolución vertebral, usando una parte de la configuración de una forma. El tercer modificador es la ocupación del canal, y el cuarto modificador es la lesión discal. Entonces, como tratamiento para las A0, son fracturas no estructurales menores, no recomiendan el uso de corset, estas guías, y sí recomiendan la analgesia, fisioterapia y una rehabilitación rápida.
Las tipo A1 con poca cifosis, recomiendo tratamiento conservador, y cuando la cifosis es alta, cuando esta diferencia del ángulo es mayor a 15 o 20 grados del normal, una instrumentación que puede ser monosegmentaria, como mínimo. En las tipo 2 hay que considerar los modificadores morfológicos tipo 2 y 4, o sea, la combinación y la lesión del disco. Pueden tratarse en forma conservadora, pero cuando hay gran combinación o ocupación del canal, el tratamiento debería ser quirúrgico. Y recomiendan una vía anterior que puede complementarse o no con una vía posterior. Hay que tener en cuenta que estas fracturas, si uno las va a tratar en forma conservadora, pueden hacer una cifosis muy rápidamente, por lo tanto el seguimiento debería ser estricto y no dejando pasar mucho tiempo entre consultas. Las tipo A3 con poca cifosis o con una escoliosis de menos de 10 grados en plano coronal pueden ser tratadas en forma conservadora. Cuando existe gran cifosis se recomienda una instrumentación monosegmentaria, y cuando existe gran cominución debería complementarse con una vía anterior con soporte anterior. Las tipo 4 tienen criterios similares a las A3. La única diferencia es que cuando hay una gran cifosis la instrumentación debería ser disegmentaria, un poco más niveles, y esta combinación también suplementar con una vía anterior con soporte anterior. Las B1 son lesiones de la banda de tensión puramente ósea. Las guías recomiendan una reducción de instrumentación bisegmentaria, pero acá deberíamos tener en cuenta que muchos autores incluso proponen para estas fracturas que sean pacientes pediátricos, inclusive se pueden tratar en forma conservadora, pero las guías recomiendan una vía posterior con reducción de instrumentación bisegmentaria. En las tipo B2, al fallar la banda de tensión posterior, el tratamiento es reconstruir la parte posterior, un abordaje posterior, y que puede requerir un abordaje anterior en los casos de existir gran combinación de la vértebra. En las B3 por hiperextensión, criterio similar a las de las B2, pero en los casos, por ejemplo, como una espondilitis anquilosante que suelen presentar estas fracturas, se suele preferir una instrumentación más larga. Finalmente, las tipo C o transnacionales hay que considerar todos los modificadores morfológicos, que en general son tratadas por vía posterior. Muchas veces es suficiente una fijación monosegmentaria, pero también hay que considerar otros factores, por ejemplo, osteoporosis, presencia de polinización apoyética, etc. Y en los casos de gran combinación pueden requerir una vía anterior. Bueno, y ahora vamos a presentar dos casos. Es una paciente femenina de 26 años, con un antecedente de caída de altura. Y ven en el frente puede darse una diastasis de las apófisis espinosas. En el perfil, una cifosis muy marcada a nivel de L1, L2. Interpretamos como una lesión por distracción con 44 grados de cifosis, donde es una zona que debería haber un grado 0 de cifosis. En la resonancia vemos una evidente lesión en el complejo ligamentario posterior, por lo tanto la definimos como una fractura B2, N3, N0, una lesión en distracción con un daño neurológico. El TRIX da un puntaje de 6, por lo que nos orientamos al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento consistió en una fusión corta de L1 y L2 por vía posterior exclusivamente con descompresión. Un último caso es un paciente masculino de 23 años con antecedente de una caída de altura. Tenía un ángulo monosegmentario de 14 grados, juntamente con una pérdida de altura de más del 50% del cuerpo vertebral. No se veía ninguna lesión del complejo posterior. Vemos el edema del cuerpo vertebral y la caracterizamos como una fractura A3N0 y un TRIX de 4, que puede llevar un tratamiento quirúrgico o un tratamiento no quirúrgico. En este caso, por una artrosis corta, realizando ligamento taxis, ya que la fractura era aguda, con un buen resultado funcional y radiológico. Por eso es todo. Quiero agradecer al doctor Fernando González la invitación y a todo este equipo, y quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias.
No, te súper felicito, Mauro, la verdad, la charla clara, explicativa, que sigue el concepto de la jornada que es en cuanto a clasificación y manejo. Te voy a molestar si mientras hablamos vos podés habilitarlo a Diego Claros, que te va a mostrar una presentación. Y yo te quiero hacer, tu charla la fui siguiendo, y te quiero hacer 3 preguntas, o 2 preguntas y un comentario. Sí, Cuando vos mostrás tu clasificación inicialmente, engordás las fracturas toracolumbares de T8L2. O sea que estás considerando sí, que ya... Viste, nosotros tuvimos hace poquito una charla, una jornada como esta, con el doctor Patón de fracturas torácicas altas y lumbares bajas, porque no existe un concepto claro si vos las torácicas altas las podés tratar con la clasificación de Bacaro, etc. ¿Vos ese englobarlo de T8L2 lo has hecho por una decisión personal, tu experiencia, o porque te guías por algún tipo de clasificación que haya? estoy al tanto porque vi la charla del doctor Patón, que es muy buena para tratar de justamente no pisar conceptos. Y creo que en la zona T8L2 o un poco más abajo son zonas de transición que últimamente están tratando de definición fija de lo que nosotros consideramos una lesión, digamos, lo que es toracolumbar para nosotros. Eso es una charla que, digamos, se lo tomó un concepto de una charla de James Chapman, donde justamente están caracterizando ya el sector funcional, ¿no? A la fractura, creo que por un criterio didáctico todos la seguimos tomando con los límites que veníamos tomando siempre, pero no podemos, de alguna manera, en lo biomecánico, trazar límites tan definidos en algo que es difuso, justamente porque hay un balance, hay una serie de elementos que hacen una transición suave, ¿no? Más allá de que son las fracturas, entiendo. Escúchame, Mauro, y te hago una comentario. ¿La clasificación de McCormack es antigua o no es antigua? Porque vos me decís, esta es una clasificación que se usaba en la antigüedad para ver si se utilizaba el abordaje anterior, pero ahí los alemanes, casi como que usan los 2 de 3 criterios de los McCormack, lo ponen en su nueva clasificación. ¿Para vos es una clasificación antigua o no? Porque parecería que el tema McCormack se reflota ahora, la gente lo sigue utilizando, ese tipo de clasificación. A ver, no sé si se pierde el audio, me siguen, ¿no? Porque creo que Sí, los pierdo un poquito a ustedes. ¿Escucha? te sigo, se pierde, pero te sigo Ah, perfectamente. no, lo de la antigüedad, no quiero ofender a nadie que la sigue usando, por supuesto, me parece una clasificación muy útil. Tenía un contexto que era el uso de la tomografía. En el grupo alemán, digamos, nosotros, o particularmente, creo que en todas las charlas del curso se viene viendo que las clasificaciones obviamente son guías, y yo creo que cuanto más elementos tenemos para decir, mejor. El elemento de conminución, por lo menos en la experiencia que yo tengo en fracturas traumáticas, que no es tratado algunas, y nos ha ido mal en algunas también, creo que es un criterio importantísimo el hecho de la conminución. Es lo que puede hacer fallar una instrumentación corta, casi con seguridad, por lo menos las que... Un caso me acuerdo puntualmente de una chica gordita que intentamos una fusión corta sin instrumentar la parte anterior. Había bastante conminución y la instrumentación falló, se cayó como se caen tipo limpia parabrisas, y hubo que operarla por adelante. Pero esa parte de la clasificación de McCormack, incluida dentro de lo más abarcativo que encontré, que es esta del grupo alemán, que no tiene muchos años, creo que del 2018, me parece que sigue siendo muy valiosa. Perfecto. Escúchame, te hago una última consideración, Mauro. Vos sabés que Sí. estas jornadas son de clasificación y manejo, sobre todo orientativo para Ujú. los residentes, jóvenes especialistas de columna o sobre todo los alumnos de pregrado
la Escuela de la Facultad de Medicina. A nosotros estas jornadas las hacemos con el doctor Acuña, que trabaja también en el Hospital de San Isidro y a veces colabora en el Hospital Posadas. Él se ha formado también con el doctor Girardi, que lo fue a visitar a Estados Unidos, y Federico es un amigo de tiempo, y yo lo he ido a ver varias veces, un colega que para nosotros es una gran referencia. Nos hace mucho reír Federico cuando a veces él habla sobre una clasificación, la comenta y después dice, yo le hago tal cosa, que a veces coincide con la clasificación que tiene y a veces no. Cuando le mostramos a BETEMS la clasificación de entre C1, C2 y C0, hay una nueva clasificación de Vaccaro que está prepublicada. Él, que fue speaker de AO, dice, yo las clasificaciones, Fernando, las tengo hasta ahí, porque yo el paciente lo trato según el contexto. Vos, para los alumnos del pregrado, etcétera, ¿te atenés rígidamente a la clasificación de AO y el score de TRIS y estos nuevos conceptos alemán? ¿O vos el paciente lo tratás como un universo personal? A mí me parece que las clasificaciones tienen muchísimo valor. Hay un contexto médico-legal, un contexto académico que uno por lo menos debería no ceñirse para rígidamente, pero para no estar siempre dando vueltas o girando en círculo, decir esto es mi experiencia, anda mal, cuando en realidad son las cosas que uno viene haciendo todo el tiempo. Bueno, si uno tiene una técnica que uno aprendió y le sale bien, creo que hay que mantenerla. Si vos te fijás, el criterio de Vaccaro, del TLIX, en esa lista enorme que tiene de consideraciones como para cambiar la conducta, es enorme. O sea, de ninguna manera, si uno dice yo uso TLIX de Vaccaro, de ninguna manera va a ser siempre lo mismo, porque un paciente con osteoporosis que te dice, bueno, es una fusión corta, y particularmente a mí me da terror hacer una fusión corta en un paciente con osteoporosis, aumento siempre que estés lejos de la transición lumbosacra, trato de ampliar 1 o 2 niveles. Pero básicamente a mí me parece que tiene mucha utilidad en la necesidad de más elementos para tomar decisiones. Cuanto más elementos tenga, mejor. Y si uno sabe que de cada 1000 que hicieron, 800 con esta técnica anduvieron mal, bueno, no elegirla. Creo que tiene ese valor. Por supuesto que las decisiones son individualizadas, ¿no? Súper agradecido. La verdad, súper explicativo, Mauro, súper agradecido. Te voy a pedir si me compartís a mi pantalla, yo te muestro una presentación que tenemos. Mauro, te presento al doctor Diego Claros del Hospital de Posadas, es el residente de segundo año, que te va a mostrar un caso para poder ver tu opinión, tu experiencia, a ver qué harías con este caso, y te mostramos unas cositas de este caso que fue un poco interesante. Cuando vos quieras, Diego. Perfecto. Bueno, buenas tardes, doctor González, doctor Brusone, doctor Acuña, doctor Escudero. Vamos a empezar mostrando un caso de lo que es una fractura toracolumbar. Vamos a hablar que es una paciente femenina de 67 años, un antecedente de osteoporosis, que refiere a una caída en su domicilio, lo cual deriva una dorsolumbalgia invalidante y presentando un foot drop bilateral. Lo que podemos presenciar en el espinograma de perfil, se observa una lesión traumática a nivel de L1, con pérdida del balance sagital y con un compromiso de lo que es la cifosis. Posterior a esto, se le realiza una tomografía donde se evidencia en el corte axial una fractura con estallido, con un gran fragmento intracanal y un neumodisco asociado. Posterior a esto, se pide una resonancia, y en la resonancia a nivel del corte sagital también se evidencia la fractura con estallido a nivel de L1, con el fragmento intracanal muy puntiagudo, pero no se evidencia un compromiso a nivel del complejo ligamentario posterior. ¿Usted, doctor Brusone, dentro de su experiencia, le hubiera pedido otro estudio de imagen o están bien con estos o nos excedimos al realizar algún pedido de una imagen, un estudio complementario? No, me parece que hasta ahí está correcto. Quizás si hay disponibilidad, una tomo, porque digamos, la definición que da la tomografía de los relieves óseos y digamos, del estado del canal no te la da la resonancia por lo menos tan clara. No sé si tenés algún corte tomográfico.
Ah, perdón, ahí está. Ahí, perdón, no lo había visto. No, creo que con esto ya deberíamos, sumado al estado neurológico, entiendo que tenía el pie caído bilateralmente Sí, es y correcto. ningún otro signo de compresión de cola de caballo. Que la cuestión Al mom- esfinteriana estaba intacta. sí. Usted, doctor, ¿cómo le clasificaría esta fractura y qué tratamiento propondría para esta? Bien, el tema es, una lesión por estallido, que para mí es una A4. No veo disrupción del complejo ligamentario posterior, por lo tanto no la considero una fractura en distracción. No hay traslación de los elementos de las vértebras. El canal está ocupado en menos de un 50%. eh, digamos, acá la cuestión es la neurología que involucra aparentemente alguna raíz nerviosa, por lo que entiendo, puede ser un cuadro 5, 4, 3, 2, 1, puede ser un cuadro de cono medular incompleto, pero evidentemente hay un cuadro neurológico. Por TLIX me da síndrome incompleto, justamente por el tema de la parte neurológica, si es una cola de caballo es un 3, así que sería. Y bueno, es un 0 de ligamento vertebral común posterior, o sea que podría ser, según TLIX, tratado de forma, eh, digamos, no quirúrgica o quirúrgica, indistintamente. Bueno, a esta paciente se le General lo realizó, permite, sacar los fragmentos óseos a través de una vía anterior. Sí, perdón, a esta paciente se le realizó mediante un abordaje no, posterior. justamente te estaba por comentar que Sí, quizás tenemos delay. No, y justamente te iba a decir, para mí era para un abordaje posterior, perdón, un abordaje anterior con descompresión y liberación del canal y un abordaje posterior. bueno, a esta paciente se le realiza un abordaje posterior con una colocación de tornillos a nivel de T11, T2, L2 y L3 y una colocación de una barra izquierda. Se le realiza una hemilaminectomía de L1 derecha y una corpectomía. La colocación de un mesh y la colocación de una segunda barra, como vemos acá en el control radiográfico con estos resultados. ¿Usted cómo lo ve el resultado, doctor? El resultado me parece que es excelente, más allá de que es lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, tenés una excelente restitución de la transición toracolumbar. Aparentemente el mesh, que aparte quedó lindo, a veces a mí me han quedado algunos laterales que bueno, es como quedan, a veces no se puede hacer otra cosa, mientras cumple la función de soportes también. Y bueno, los tornillos están en la posición ideal, así que realmente el resultado es muy, muy bueno. Le hicieron descompresión, entiendo, ¿no? También, por vía posterior, o solo Sí, anterior. sí, por vía posterior. Perfecto. No, felicitaciones, excelente caso. O sea, es que ahí, Mauro, nos guiamos un poquito con un trabajo presentado por este doctor que se llama Sassani. Me meto un poquito, Diego, disculpame. Que hay un Sí, trabajo publicado por este doctor Sassani, que es un doctor turco, que publicó en el 2018 el uso de unas celdas expansibles para tratamiento de fracturas por estallido a nivel toracolumbar, ¿viste? Pero publicó una serie muy pequeña de casos, 14 casos tratados entre el 2003 y el 2005. Yo esta paciente la traté en el 2020, creo aproximadamente. Pero ahí, en este trabajo, refería que tiene a veces una pérdida sanguínea entre 1 y 2 litros, ¿viste? Entonces, poner la siguiente diapo, por favor, Diego. Yo a veces lo que trato de hacer es me comunico, ¿viste? Cuando veo algunas cosas interesantes le paso un mail. Entonces le mandé un mail a este doctor 12 años después de su trabajo para ver si seguía haciendo la técnica. Viste que ahora vos tenés el ácido tranexámico, tenés algunos productos químicos que te reducen el sangrado intraoperatorio.
y si él utilizaba potenciales evocados, porque a veces estos pacientes vos le colocás la barra de un lado y tenés todo, pero el uso de potenciales cuando tenés fracturas con compromiso neurológico, ahora como es de rutina, ponete la siguiente diapo, por favor. Diego. Y muy amablemente me respondió, 12 años después, que seguía haciendo este procedimiento, que él usa una celda expansiva, viste, como las que hay ahora, que son bastante caras en Argentina, que no utiliza potenciales evocados y que la pérdida sanguínea cada vez con la mejora de la técnica es menor y no supera los 500 cc. Tenemos un pequeño video, a ver si se puede ver, Diego, en el siguiente slide, que nos mandó muy amablemente este doctor. Fue una respuesta no solamente buena desde el punto de vista académico, sino que fue muy cálido, porque me mandó su video donde él hace la corpectomía, que es una hemicorpectomía, y coloca una caja. A ver si tenemos dificultades para verlo. Ah, se ve perfecto. Dura muy poquito el video. Es lo que hace referencia a que no es una corpectomía total, sino que hace una hemicorpectomía, disectomía, con la colocación de un drill, etc., con unos productos hemostáticos locales, y coloca una celda expansible que es mucho más fácil de colocar que el mesh. Como decía Mauro, a veces el mesh te queda para un costado o te queda oblicuo en el frente porque uno no tiene mucha facilidad de colocarle. Estas celdas expansivas son más simples porque se colocan como si fuese un platito y vos con una especie de cricket la podés elevar. Que el doctor acá en su video a veces nos mostró también cómo colocar. Yo, vos sabés que a estos alemanes también les mandé un mail cuando hicimos las jornadas anteriores sobre fracturas cervicales bajas, porque había una duda en cuanto a colocar los case autosustentables, que a veces vos ves algunas fracturas cervicales bajas colocadas con case. Y uno de los autores de estos artículos de recomendación de tratamiento, que es alemán, me contestó muy prontamente que ellos no usan ningún tipo de case autosustentable para las fracturas cervicales, porque no está autorizado, por lo menos en Europa o en Alemania. Así que hay gente que es bastante cálida con respecto a las respuestas que uno les pregunta a través de mail o esas cosas. Mira cómo es la colocación de la celda expansible. El video es muy bueno, la verdad. Y sería bastante simple, por lo menos en el video. Te pido la siguiente diapo, que le mostramos una cosita más a Mauro y ya lo estamos librando porque tomamos demasiada confianza, me parece, con él. Ponete la siguiente diapo, por favor, Diego. Este sería el resultado del artículo de Sassani. Fíjate cómo él hace casi una corpectomía, le queda muy linda. Esa es la colocación de la celda expansible. Y te pido el siguiente slide, por favor, Diego. Recientemente se publicó en la Neurospine un trabajo de unos autores que son de Pakistán o de Turquía, pero hicieron lo que se llama una revisión de diferentes artículos en cuanto a recomendaciones para el tratamiento de fracturas toracolumbares. Ponete el siguiente slide, por favor, Diego. Y cuando vos ves que estas fracturas toracolumbares te las abordás, ponete el siguiente y los demás. Ves que tenés construcciones largas, construcciones cortas, aumentación con cemento y percutáneo también, que es el siguiente, por favor, Diego. Te dejo acá con el doctor Acuña, que te quiero hacer acá vos fuiste bastante claro con el tema de corto, largo, a veces ya anterior. Martín Acuña, ¿vos les querés hacer una pregunta acerca del tema de percutáneo, doctor Brusone? ¿Cómo estás, Mauro? Gracias por la Hola, charla. Martín. Un placer. Te quería preguntar si tenías algún tipo de experiencia en el MIS, pero con algún neurológico presente. Un neurológico incompleto, si a través de la ligamentaxis vos tuviste resultados de recuperar ese neurológico, o directamente no lo usás cuando tenés algún síntoma neurológico. Mira, con respecto al ligamentaxis, tengo muy pocos casos como para hablarte de qué es lo que prefiero. A mí, por una cuestión, no sé, te puedo decir que filosófica, de escuela, costumbre, cuando veo neurología quiero descomprimir. No sé, Perfecto. no sé si es lo mejor, pero es lo que hago yo. Las pocas ligamentaxis que he hecho eran pacientes intactos. Una chica al hospital que saltó de la cuba
de ingenieros se golpeó, se cayó sentada sobre el borde, hizo una fractura de T12, la tratábamos en el día con una ligamento-taxis y bueno, ese fue el caso que me acuerdo que parecía como una neurología, pero estaba intacto. Y con respecto a la percutánea, el equipo nuestro hizo una acá en el hospital, en un paciente tumoral intacto, y la otra en una paciente intacta también con una lesión tumoral. Así que la verdad que no te podría decir si es suficiente para hacer una descompresión del canal. Esto es costumbre, Perfecto, realmente no puedo decirte que es malo o bueno. perfecto, perfecto. Y en el caso de la fractura que te mostramos, ¿cuánta importancia le das vos a la cifosis local? ¿Para vos es determinante? Porque viste que si te podés aplicar el TLIX, como muy bien lo dijiste vos, capaz que te da tratamiento conservador. ¿Vos le das mucha importancia a algún criterio de McCormack como para decir, no, mira, esa cifosis local hay que operarla? No me voy a poner por arriba de las clasificaciones, que hay gente que trabaja con miles de casos y tiene mucha más experiencia. A mí particularmente, las pocas que he visto, donde falló era por un tema de conminución, no de la cifosis. Una vez tuve una discusión con un amigo, no voy a decir el nombre, que le dije, no, pero hay que hacer una vía anterior, y me dice, no, hagamos posterior solo. Hicimos posterior solo, y yo dije, se va a caer en un mes, y que no se cayó nada. Una fusión larga a nivel toracolumbar, quedó perfecta, buena alineación, con una cifosis muy marcada, pero con una combinación no tan importante. Y realmente anduvo muy bien. Así que si me Perfecto. preguntás a mí, prefiero guiarme por la combinación como criterio de inestabilidad. Perfecto. Muchas gracias, Mauro. Un Mauro, placer, gracias. súper agradecido, muy didáctico. Tu clase fue muy buena. Queda registrada, la verdad, que para nuestro Zoom, para el canal de YouTube, etcétera. Así que te súper agradezco el tiempo que te has tomado en esto, el tiempo que le has dedicado a esta charla de hoy a la tarde. Súper agradecido, Mauro, sinceramente. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente son un grupo de gente que respeto mucho y los sigo desde hace mucho. Así que para mí ser participante es un placer y un honor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora Gracias, vamos a Mauro. dar, Un abrazo grande. Chao, un abrazo, vamos a dar, Martín. vamos a dar paso al workshop que seguramente se va a filmar. Perfecto. Les mandamos un gran saludo. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a presentar es el sistema para colocación de tornillos canulados por vía MIS o Mini Open o Wilce, y estamos mostrando en instrumental de Spineart. Acá en el primer plano tenemos la caja para colocación del tornillo, ¿sí? La primera etapa, con todo el material que viene para colocar de a 2 tornillos por segmento, por supuesto, para poder trabajar los 2 médicos, uno de cada lado. En esta segunda caja es la caja donde se coloca el sistema de barras con la distractora y los persuaders y compresora, por supuesto, y grifas del 3 bolas. Y en esta tercera caja es el sistema de valvas que se utiliza para hacer microdisectomía y está diseñado para trabajarlo de forma unitario con los implantes o utilizarlo como un cuadrante sin la colocación de implantes. El primer paso para la colocación de los tornillos es vamos a colocar con tornillos canulados. Viene este primer iniciador que ya contiene un dilatador y este mango que se pone para evitar que los rayos den directamente en las manos del cirujano, y vamos a poner en el pedículo, se sostiene, se chequea, una vez que el doctor está conforme, se retira el mandril y la manivela y ya pasamos al paso del dilatador. Número 2, dilatador número 3, ya directamente después con la clavija. Y en este paso de la clavija lo que podemos también observar, tenemos un medidor que lo pasamos a través de la clavija y tomamos ahí la medida de lo que progresó para saber cuál es el largo del tornillo que vamos a colocar.
Ahí tenemos la medida, el tornillo que dio ahí es de 45, ya lo podemos retirar. Manteniendo la clavija dentro del cuerpo vertebral, con la misma pieza en otro plano, se va a enroscar. Y en sentido horario ya se retira todo el material. Hacemos el retiro de todos los dilatadores, no hay riesgo de que se caigan ni que se desenrosquen, ¿sí? Y ya vamos con la colocación del tornillo. En cuanto a la colocación del tornillo, el ideal sería, una vez que la punta del tornillo llega hacia el muro posterior, ya es necesario poder retirar la clavija, para evitar riesgo de que se doble, de que migre, o si hemos cambiado la dirección del tornillo, de que se nos trabe la clavija y no la podamos sacar. Retiramos la clavija y terminamos de poner el tornillo. Antihorario ya se suelta. Queda el tornillo colocado ya con la camisa puesta. Si por alguno de esos motivos tenemos el riesgo o perdemos, como suele pasar, que se desacopla la torre, la camisa de la tulipa, viene esta pieza que lo único que hay que hacer es tomar nuevamente la tulipa. Una vez que la tomamos, se coloca la torre, una sola forma de encastre tiene, hizo clic y ya la colocamos. Bueno, el segundo paso es para la colocación de la barra. Nuestro sistema viene preparado con dos colocadores diferentes de barras de acuerdo a la cantidad de niveles, ¿sí? Entonces tenemos un colocador para 5 y hasta 7 niveles, desde 3 niveles en adelante. Y tenemos el colocador más simple, que es cuando hacemos 2 y quizás hasta 3 niveles, se puede utilizar sin problema. La medición de la barra la hacemos con este sextante. Se coloca en cada uno y nos va a estar dando el largo de la barra adecuado. Si vamos a realizar compresión o distracción, siempre tomamos en cuenta eso para agregar o sacarle un poco la medida de la barra y que no nos quede ni corta ni muy larga. La colocación de la barra siempre ingresa de forma paralela. Siempre es necesario llegar por debajo de la fascia para evitar que después me cueste más bajar la barra hacia la tulipa del tornillo. Así es como queda colocado. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar la acción del persuader. Pusimos la barra a propósito que esté más levantada, separada, ¿sí? Y se colocan. Voy a hacer... Se van a ir ajustando de acá arriba, o también si está muy duro viene una T para colocarla, y automáticamente lo que nos va a dar en la parte de abajo, si puedes mirar desde ahí, cómo va a estar acercando la barra hacia la tulipa. Bajamos uno. El otro, si se falta, se baja y ahí ya quedó colocado. Después únicamente lo que nos queda es con este colocador ingresar el bloqueo y ya quedó el sistema armado. Bien. Y una vez que fijamos, ya podemos retirar ambos persuaders y directamente las guías, que yo prefiero dejarlas porque las utilizo para hacer el bloqueo final y que la T final, el ajuste final, esté centrado y me caiga en el bloqueo de forma correcta, evitando que tenga movimiento interno.
Si vamos a realizar distracción o compresión, nos aseguramos que uno de los bloqueos ya esté ajustado. Y después vamos a colocar este que acciona también como antitorque. Y entre los espacios vamos a hacer, desajustando el de arriba por supuesto, podemos hacer la distracción si fuera necesario o utilizar el compresor. Una vez que realizamos la maniobra, se termina de ajustar para que no vuelva a ceder. El ajuste final lo realizamos con este mango que se forma como una T y con el ajuste hasta el bloqueo correspondiente. Es un sistema que no salta porque está calibrado con 13 newtons. Para hacer el retiro definitivo del instrumental, se desenrosca la barra y ya se suelta sin inconvenientes. Y en cuanto a las torres, viene esta pieza que hace que abra las tulipas de adentro y se desacople del tornillo. Lo que vamos a mostrar ahora es, con el mismo sistema, le vamos a colocar un distractor que va a estar sujeto a los tornillos. Acá ya tenemos uno puesto, voy a colocar el segundo, ¿sí? Que lo que vamos a lograr es una extensión del tornillo que va a estar agarrado sobre la tulipa. De acuerdo al implante que vamos a poner, si fuera un cage, pliff o TLIF, y de acuerdo al ángulo de entrada, es hacia dónde lo bloqueo. Si voy a entrar en un pliff, voy a estar más recto, y de acuerdo al TLIF de la empresa que tenga o de quien provea, ¿sí? Si tengo que estar más angulado o no. En este caso lo voy a poner de forma recta. Siempre tienen que estar paralelos. Lo retiro. Y una vez retirado, ya me quedaron los dos tornillos conectados con el prolongador. Y luego de retirar cada una de las torres, me va a quedar para la colocación del cuadrante y la colocación de valvas que se bloquean y ya puedo retirar. Y con ese mismo cuadrante colocado, le voy a dar la distracción y vamos a colocar la segunda valva del lado contrario, la bloqueo y vamos a darle también distracción para poder trabajar el espacio. Si hace falta y es necesario, se coloca la fibra óptica que nos va a dar la luz dentro del campo necesaria para poder trabajar. Parte de la distracción que podemos hacer en ambos planos, si ajustamos de este lado, la valva va a retraerse en la parte interior, corriendo el músculo y dándonos más capacidad de visión. Bien. Nuestro sistema también está diseñado para la colocación de los tornillos macizos cuando no se quiere utilizar clavija o por un tema de costos. En cuanto al inicio, estamos hablando exactamente del mismo inicio, el mismo concepto. Se repone la Hamshidi, lo que actúa como una Hamshidi con un primer dilatador. Iría el segundo dilatador, el tercer dilatador. Y en este caso, en vez de colocar la clavija, vamos a poner un cuarto dilatador. Tenemos el cuarto dilatador, que es el secreto. En el cuarto dilatador está para mí el secreto de toda la cirugía, que es el que vamos a tener que mantener, ¿sí? Para hacer la colocación correcta del tornillo. Se pone esta camisita que la podemos martillar un poquito y después es el mismo procedimiento para el retiro de todo el resto que
no se va a caer porque está todo junto. Sí o sí hay que mantener la dirección porque eso está todo diseñado para que esté calibrado, que entre en el pedículo de forma correcta. Si quieren usar Steffi lo podemos utilizar, y si no, ya directamente vamos con el tornillo que calza de forma correcta a través del dilatador número 4. Muchas gracias al doctor Mauro Brusone y a Ortopedia Corpo Médica. Y queríamos también invitarlos para la nueva jornada de este curso de fracturas el día 13 de septiembre, que contará con la presencia del doctor Rui Loy del Hospital Británico sobre el tema de fracturas del sacro. Muchísimas gracias a todos.